Siguen las colas en Puebla de Sanabria, en Zamora, para hacerse la prueba PCR. El brote allí comenzó en la residencia de ancianos y ahora se analizan todos los posibles contactos. Muy buenas tardes, hoy hablaremos con el médico que fue agredido hace un par de semanas mientras pasaba consulta en Renedo de Esgueva, en Valladolid. Los sanitarios constatan que la violencia de los pacientes ha ido a más desde que se desató la pandemia. Hay nervios y eso se nota. Me lanzó un puñetazo, con la suerte de que como había un cristal, pues se rompió el cristal, pero no llegó a darme. Cuando alguien te agrede encima, pues lo que vemos es que ni tan siquiera la justicia lo tiene en cuenta. En esto se han gastado muchos ayuntamientos el presupuesto de las fiestas de verano, geles, adecuación de espacios y protección en los colegios ante la inminente vuelta a las aulas. Y en el recorrido de las consecuencias del coronavirus en nuestra economía, hoy hacemos parada en el sector del transporte. Entre los principales problemas, el retorno en vacío. Los camiones van con carga al primer destino, pero vuelven a casa con el remolque desocupado. Mismos gastos, mitad de ingresos. Prácticamente el 30% de kilómetros que realizamos se realizan en vacío, se realizan sin carga y por lo tanto no se factura. Este solar de Salamanca acogió durante décadas espacios culturales, pero desde su derribo nada ha llenado ese vacío. Ahora se planifica una residencia de estudiantes y los vecinos creen que atenta contra una zona especialmente protegida a nivel patrimonial. El tiempo está cambiando, sobre todo en las provincias del norte. Allí han llegado nubes, algunas lluvias y han bajado mucho las temperaturas. Esta tarde las máximas serán hasta 12 grados más bajas que las del viernes. Hemos dado instrucciones a los servicios jurídicos de que se soliciten las penas más altas posibles, que se considere la posibilidad del delito de atentado. Lo acaban de escuchar, la Junta quiere que se considere como un delito grave el caso de agresión a dos sanitarios en Renedo de Esgueva, en Valladolid, hace un par de semanas. De hecho, el Gobierno regional se va a personar en ese proceso judicial. Médicos y enfermeros quieren que las consecuencias de esos ataques sirvan de ejemplo. Creen que las agresiones se han agravado desde el inicio de la pandemia. No es la primera agresión que sufre Antonio, pero sí la que más le ha marcado. Fueron 10 minutos eternos. Os voy a matar, sé dónde trabajáis, os voy a buscar y os voy a matar. Todos los insultos del mundo. El exmédico venía de una urgencia con un enfermero y eso retrasó las PCR programadas a otros pacientes. El acompañante de uno de ellos, ya violento, estalló cuando le dijeron que hasta que no viniese la Guardia Civil no le harían la prueba. Me lanzó un puñetazo, con la suerte de que como había un cristal, pues se rompió el cristal, pero no llegó a darme. Hay demoras, más listas de espera por la COVID que acaban en agresiones a sanitarios. Tenemos la impresión de que ha habido un cierto repunte, si no en número, sí en gravedad de las agresiones. Y piden que la justicia actúe. Estamos reconocidos como autoridad sanitaria y por lo tanto no puede ser un delito leve ya de entrada. Entonces la gente tiene que ver que tiene consecuencias. Y no olvidar la sobrecarga de trabajo en centros de salud y hospitales. El paciente a lo mejor se puede considerar que no se le está dando la atención que habría que darle. Y es verdad, pero es que no se puede. También tienen que entender que muchas veces con un consejo a través del teléfono a veces se solucionan las cosas. Y lamentan que se desahoguen con ellos. Las carencias del sistema sanitario que a quien deben exigirlas es a la Administración. Porque va minando, dicen, la moral de los sanitarios que nos atienden. Alrededor de una veintena de zonas básicas de salud de Valladolid capital y una decena en la ciudad de Salamanca están en situación sospechosa de transmisión comunitaria. O lo que es lo mismo, en color rojo. La mayoría de nuestra comunidad, ya lo veían, está en naranja. En las últimas 24 horas se han notificado 445 nuevos contagios, un dato inferior al de ayer. Y 5 personas han fallecido en los hospitales de Castilla y León. Ahora mismo, la zona con mayor incidencia en Zamora es Sanabria, después del brote que surgió el pasado jueves en una residencia de ancianos. Además, las cifras pueden seguir subiendo porque continúan haciendo PCR a buena parte de la población, incluso hoy, que es domingo. Martina Carrión, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues estos días se viven con incertidumbre en toda la comarca de Sanabria después de que surgiera la pasada semana ese importante brote en la residencia de esta localidad del Puente. Tras conocer ese brote se han realizado en los últimos 3 días cerca de 200 PCR tras la labor realizada por los rastreadores. Las últimas esta misma mañana en el Centro de Salud de Puebla de Sanabria. Las colas de coches frente al Centro de Salud de Puebla de Sanabria se han sucedido este domingo. El objetivo es acotar la transmisión del virus y controlar una situación en la que los alcaldes han hecho ya lo que han podido. Las que dependen del ayuntamiento pues están todas. Hemos cerrado ya la oficina de turismo, el pabellón deportivo, la guardería, el gimnasio, las propias oficinas municipales se hace de forma telemática o por teléfono. Desde Puebla de Sanabria, su alcalde pide más información y descarta que sea el ayuntamiento quien tome medidas restrictivas. ¿Con qué criterio sanitario? ¿Qué autoridad sanitaria tiene el alcalde o la corporación municipal de Puebla de Sanabria para decirle a los restaurantes que cierren, que no cierren, con todo esto lleno? Y a falta de más datos sobre la transmisión del virus, al menos tienen un consuelo. Dentro de las malas noticias, la buena es que parece ser que no hay nadie ingresado en ningún hospital, entonces parece que la cosa va normal, va yendo bien. Eso sí, siguen reclamando más medios sanitarios para una zona en la que, a pesar de la pandemia, en verano multiplican su población, mientras esperan con incertidumbre y miedo los resultados de los PCR que han hecho a buena parte de sus vecinos. Y en Valladolid se ha registrado un brote en la residencia de mayores El Carmen. Según fuentes de la Consejería de Familia, ya se están aplicando los planes de contingencia previstos. Tatiana Ojeda, ¿cómo está la situación allí ahora mismo? Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, hay un nuevo brote de coronavirus aquí en la residencia del Carmen. Un familiar de uno de los usuarios ha informado de que son varios los ancianos afectados y que el brote se ha producido por un trabajador. Por su parte, la Consejería de Familia recuerda que las visitas a las residencias están restringidas desde hace varias semanas. Los afectados son asintomáticos y por el momento ninguno ha tenido que ser trasladado al hospital. El aumento de positivos en el municipio segoviano del Espinar ha llevado a su alcalde a emitir un bando en el que pide a sus vecinos que eviten los contactos y las estancias en la calle que no sean imprescindibles. Según los datos de la Junta, en esta zona básica de salud se han registrado 16 casos en los últimos 7 días. Igual que hemos estado todo el mes de agosto prácticamente, con muchos días en los que no salía ningún infectado, pues poco a poco estamos viendo que todos los días sale alguno, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahora en esta época es prevenir, que la gente sea consciente de que el problema está creciendo y que seamos consecuentes con esas situaciones, ¿no?, que estamos viviendo ahora. Bueno, y con las fiestas canceladas en gran parte de los municipios, los ayuntamientos han invertido la partida de festejos para paliar los efectos del coronavirus. La vuelta al colegio es lo que más preocupa ahora y en eso se está empleando gran parte del dinero. También se ha destinado a contratar más personal para desinfectar o en subvenciones para autónomos y pymes. Sobre estas líneas de colores se colocarán dentro de unos días vallas para separar el patio de este colegio de Aldeamayor de San Martín, en Valladolid. En el colegio nos hemos venido gastando unos 18.000 euros materiales, es decir, en material, y seguimos. Sin festejos que realizar, la mayoría de los ayuntamientos han gastado ese dinero para conseguir una vuelta al cole más segura. Las mesas cerradas con metraquilato, es decir, porque habrá niños que no aguante la mascarilla toda la jornada. Vamos a comprar también tablets para las familias más vulnerables en caso de que los chavales tengan que volver a casa y la educación sea online. Las líneas de entrada, salida, distancias de seguridad. A falta de orquestas y actuaciones, el presupuesto de fiestas se ha destinado a subvenciones para sus vecinos. Ayuda a la inversión necesaria de todas las actividades económicas de Aguilar de Campo. Hemos sacado líneas de subvenciones para la gente que ha perdido poder adquisitivo. Y gracias a ese remanente han podido contratar más personal. Por ejemplo, las horas de limpieza del colegio que van a empezar ahora, pues necesitamos incrementarlas, ¿no? Hemos estado supliendo bajas que hemos tenido por el tema del COVID, de empleados del ayuntamiento. Es un esfuerzo económico que tenemos que asumir los ayuntamientos, pero que es necesario. Y de forma previsora, lo que sobra lo ahorran, por lo que pueda pasar en el futuro.
El mapa del COVID en España deja en las últimas horas 24 fallecidos en Cataluña. Eso es el triple que ayer. Y esta comunidad anota 1.214 casos nuevos. En Andalucía hay que lamentar 6 muertes más y una cifra de contagios que baja. Son 700, parecida a la cifra a los que acumula el País Vasco. En Galicia hay 3 fallecidos. Por cierto, que en Madrid, en las pruebas serológicas que se han hecho al profesorado, han dado positivo entre 2.000 y 2.500 docentes de las 66.000 que se realizaron. Van a tener que someterse ahora a la PCR y si dan de nuevo positivo, tendrán que ser sustituidos por profesores interinos. La India se pone a la cabeza de afectados por la pandemia. En las últimas 24 horas se han registrado más de 90.000 nuevos casos y más de 1 millar de víctimas mortales. También destacan las cifras de Estados Unidos, que suma 6,2 millones de afectados ya por la COVID-19. La nueva normativa de sanidad afecta también a los lugares de culto. En las capitales de Valladolid y de Salamanca, las iglesias han visto limitados sus aforos a 25 personas. Pero aprovechando todavía los últimos días de buen tiempo, algunos templos han agudizado el ingenio para llegar a más fieles. En uno de esos templos está Enar Valerio. Enar, ¿cómo lo están haciendo allí? Buenas tardes, María. Así es, ha sido el propio párroco de esta iglesia de San Lorenzo donde nos encontramos quien nos lo decía esta misma mañana. Esta limitación de aforo no tiene por qué significar el cierre de la iglesia a los fieles y así lo están cumpliendo. Desde que entró en vigor esta normativa que limita a 25 las personas que pueden estar en el interior del templo, lo que esta parroquia hace es ofrecer su atrio. ¿Cómo lo hacen? Pues colocando sillas en el exterior, también altavoces para que puedan seguir la misa y es el propio párroco el que sale a la puerta para dar la comunión a los fieles y para quienes no puedan acudir, que se queden en sus casas, también se puede seguir la misa a través de YouTube. Como veis, son herramientas, nos dicen, para que dentro de la legalidad y cumpliendo las normativas se pueda seguir acompañando a los fieles para que puedan llevar de la mejor manera posible esta pandemia. Nos hace responsables de la vida unos a otros, incluso nosotros. Actualmente se calcula que hay unas 17.000 empresas de transporte que operan en nuestra comunidad, en Castilla y León, y de todas ellas el 50% tiene problemas para seguir desarrollando su actividad con normalidad. Tienen problemas económicos, enfrentan dificultades. ¿Por qué? Pues porque ya son menos los sectores que echan mano de sus servicios, fundamentalmente se dedican ahora a la alimentación, al sector primario y a los productos de primera necesidad. Además, se ven obligados muchos camioneros a hacer lo que ellos llaman viajes con retorno en vacío, es decir, van con carga pero a la vuelta tienen el remolque vacío y eso obviamente supone pérdidas. A todo esto hay que añadir que los estrictos protocolos de higiene les obligan a tener un contacto mucho más dificultoso con las empresas en las que realizan las descargas. La falta de rentabilidad, el poner en riesgo a los trabajadores para no tener ningún tipo de rentabilidad y tener al conductor en la cabina, pues nos ha llevado a muchas empresas a parar los camiones. Deja de ser rentable ponerse en carretera si la vuelta del viaje se hace con el remolque vacío. Prácticamente el 30% de kilómetros que realizamos se realizan en vacío, se realizan sin carga y por lo tanto no se factura. Y como casi siempre, con desigualdad entre sectores. Los que se dedican a la automoción, que lo han sufrido mucho durante la pandemia, hay otros sectores como los que son los distribuidores de bebidas o de comida para hostelería que lo han notado muchísimo. Así que ahora intentan reconvertirse y transportar otras mercancías para no seguir parados. Además, vuelven a verse sin un sitio en el que descansar. Con la hostelería cerrada a partir de la 1... No pueden parar a tomar un café, a tomar una Coca-Cola, es decir, a refrescarse, podríamos decir. Y lo mismo, ni una ducha, y ahora pues paramos en cualquier sitio, completamente a oscuras, y la verdad es que bastante penoso. Algo que se agrava en las operaciones especiales de tráfico, casi siempre con el cambio de quincena. Que los camiones de más de 7.500 kilos tienen restringida la circulación. Es decir, en el transporte lo que se está diciendo otra vez es que volvemos a estorbar en las carreteras. Les obligan a parar, pero no les dan alternativa para hacerlo de forma segura.
Y un problema más al que se enfrentan los trabajadores en este año de pandemia. A pesar de haberse reducido muchísimo la actividad durante meses, en Castilla y León se ha duplicado el número de accidentes mortales in itinere. Ya saben que son los que se producen de camino al trabajo. Si el año pasado hasta el verano fueron tan solo 2, esta vez ya llevamos 4 víctimas mortales de gente que se desplazaba hasta su puesto. La razón, la mayor carga de estrés. Estos trabajadores van con una sobrecarga de trabajo, porque es verdad que las personas que han mantenido su puesto de trabajo durante la pandemia han tenido unos riesgos psicosociales que no han sido evaluados, riesgos psicosociales como el miedo al contagio, el que pasará, la incertidumbre y la enorme carga de trabajo que han tenido en sus puestos de trabajo. Las ayudas que va a recibir España del Plan Europeo para la Recuperación vienen con condiciones que nuestro país tiene que cumplir. Uno de los ejes en los que se apoya el plan es la transición ecológica. La Comisión Europea está apostando por el hidrógeno verde como combustible de futuro y Castilla y León puede ser líder en exportación. Es el primer tren de hidrógeno del mundo. En año y medio recorrerá Alemania y Castilla y León podría ser quien aporte su combustible. Tiene un gran potencial para producir hidrógeno renovable, no solo el que necesite en la propia comunidad autónoma, sino también para convertirse en un exportador. Para obtenerlo se utilizan energías renovables y ahí nuestra comunidad tiene mucho que decir. Porque no solo tiene unas grandes condiciones de generación eléctrica y eólica, sino también solar. Europa quiere que sea el combustible de un futuro muy próximo, solo emite vapor de agua y no deja residuos en el aire. Lo que estamos ahora es ante una barrera de acceso, es decir, hay que empezar a desarrollar las infraestructuras a nivel usuario para que todos nosotros podamos utilizar el hidrógeno de una manera común. Sus ventajas serán palpables en el transporte de mercancías. Se puede repostar rápidamente y que da unas autonomías similares a las que tenemos hoy en día en los métodos de transporte. España se posiciona como exportador y Enagas es pionera en preparar su transporte. Tendrá unas cadenas de transporte y distribución muy similares a las del gas natural y ahí es donde Enagas pues, tiene un expertise de más de 50 años. Castilla y León está en sus planes. Estamos ya desarrollando proyectos concretos, en el inicio del desarrollo de proyectos concretos en la región. Su producción tiene un mayor coste, pero calculan que antes de 2030 el hidrógeno renovable será competitivo en el mercado. Cada español gasta de media unos 500 euros al año en ropa. Y como nuestros armarios no son infinitos, mucha acaba en la basura y aumenta la contaminación a la hora de producir prendas. Por eso hay quienes se debaten entre la cantidad o la calidad y los que se decantan por las tiendas de segunda mano. Cada vez usamos menos la ropa que compramos. Un europeo se pone la misma prenda una media de 95 veces. Con precios bajos aumenta el consumo y también lo que tiramos. Si un zapato pues, te cuesta, yo qué sé, poco dinero, enseguida se va a destrozar, se va a ver viejo y te vas a cansar pronto. Aunque precios altos no siempre significa calidad, hay quienes apuestan por pagar más para no tener que tirar. Lo principal es que te dure bien, que te dure bonita, y normalmente siempre me dicen que la tienen nueva, que la tienen en el armario, se la han puesto muchísimo, pero como está nueva, la guardan para más adelante. Si compran es porque les gusta ir a la nueva temporada, pero luego en cuanto a duración les pueden durar varios años. Una opción para darle una nueva vida a nuestro vestuario son las tiendas de segunda mano. La gente tira mucha ropa y se está dando cuenta de que tira demasiada, que compra una y no. Entonces, la gente joven más que la gente mayor. La gente mayor todavía tiene pudor de comprar ropa de segunda mano. O iniciativas como la del Ayuntamiento de Valladolid. Con restos ya de textil que ya no se han podido reparar, ni se pueden vender, ni donar, hacer una línea de moda sostenible. Con la técnica upcycling, que es utilizar esas prendas que ya no tenían un uso para darle una nueva vida y crear una nueva prenda. Soluciones sostenibles para minimizar el impacto ambiental de la moda. Y según una encuesta, los españoles estamos entre los europeos que más se han interesado en el reciclaje textil durante la pandemia. Calzado es lo que más se ha buscado reciclar. La segunda prenda son los vaqueros. Claro, pues te lo miras un poco, oye, las nuevas tendencias. Se avanza también en la investigación para reutilizar los residuos agrícolas. León es la provincia con mayor superficie de maíz cultivada de toda España.
Ahora un proyecto que lidera el Instituto de Biotecnología trabaja para convertir los desechos de toda esa producción en bioplásticos. Las 65.000 hectáreas cultivadas de maíz que convierten a León en la provincia española con mayor producción de este cereal generan 20.000 toneladas de paja que no tienen ningún tipo de aprovechamiento, tampoco la pulpa seca de la remolacha. Si esta investigación consigue transformarlas en bioplásticos, supondrían una nueva oportunidad para el medio rural. Dotar a estos residuos de una funcionalidad, y puesto que León es una provincia que tiene tanta superficie de cultivo tanto de maíz como de remolacha, bueno, pues dar una salida a todos esos subproductos que de otra forma no tienen ningún tipo de valor. Inbiotec, el único centro de biotecnología de Castilla y León, investiga junto a la Universidad de Alcalá de Henares y el Instituto Tecnológico del Plástico de Valencia las propiedades de estos desechos agrícolas. Están hechos básicamente de lignocelulosa. La celulosa no deja de ser glucosa, es un polímero de la glucosa. El problema es que muy pocos organismos son capaces de utilizarlo. Y lo que vamos a hacer es modificar su metabolismo para que produzcan compuestos de interés. Se aplicarían a elementos que usamos a diario. Se utilizan en pinturas, se pueden utilizar también en cosméticos, en plásticos normales, en las suelas de los zapatos. Es decir, lo que van a hacer es proporcionar propiedades, digamos, superiores a los plásticos ya existentes. Plásticos más biodegradables que ayuden a frenar imágenes como estas. Las protectoras de animales han tenido un verano especialmente intenso. Las vacaciones han aumentado los abandonos de mascotas, como es habitual, pero esta vez se ha sumado el fin del confinamiento. Y por eso en agosto algunas de estas instituciones han rozado el colapso. Paul, 6 años, pertenecer a una raza potencialmente peligrosa le convierte en un animal difícil de adoptar. Betty, con 11 años, es toda una veterana. Los animales con más edad producen más rechazo. Orejas, le acaban de intervenir para extraerle prácticamente toda la dentadura. Su rescate fue una segunda oportunidad. Son carne de morir atropellados en cunetas o de morir simplemente por ahí por desnutrición. Pero necesitan otra. Las protectoras han tenido un mes de agosto más intenso de lo habitual. Todo este mes de agosto ha sido de abandonos continuos, pero como sigamos este ritmo, pues vamos a tener ya problemas de saturación. Tras el confinamiento, entonces se convirtieron en la llave para salir de casa y con la entrada del verano y las vacaciones, los abandonos se han disparado. No entiendo cómo hay gente que puede dejar, como nos han dejado el otro día, cachorritos en un contenedor. O gente que te les deja atados a la puerta y que si tú no pasas por aquí de casualidad, igual al día siguiente ya se habían ahorcado con la correa. Por norma, las protectoras funcionan gracias al trabajo de voluntarios. Por este motivo, el miedo al contagio del coronavirus es aquí mucho mayor. Evitar por todos los medios que se pongan enfermos, porque si no, ¿quién va a cuidar de estos pobrecicos? Son las miradas perdidas de los que son, aunque en la sombra, otras víctimas más de esta pandemia. Polémica urbanística en Salamanca. Ha pasado una década desde que se derribó el Teatro Bretón y ya hay planes para la parcela que ocupaba. Está prevista la construcción de una residencia de estudiantes, pero hay muchos vecinos que rechazan ese proyecto porque está en una zona muy cercana a las protegidas como Patrimonio de la Humanidad. Lidia Bartolomé. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos en una zona que cuenta exactamente con la misma protección que el área amparada por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad, de la que está muy próxima. Una circunstancia que, dicen los vecinos, no se ha tenido en cuenta para proyectar un edificio de grandes dimensiones y que además modifica, a su juicio, ilegalmente el uso cultural que debería tener el solar del histórico teatro. Esto es lo que hoy hay en esta plaza, pero ¿qué hubo? Se sabe que al menos desde el siglo XV aquí se hizo teatro. De hecho, las funciones sostenían el primer hospital de la ciudad. Ese teatro de la comedia se convirtió en el Bretón, el de las veladas históricas, el del mitin de 1932 de Primo de Rivera, que se dice hizo perder a Unamuno el Nobel al no resistir la curiosidad y asistir, el de la llegada del cine, el que acabó así. Tras el derribo, la polémica. El uso del solar es cultural y los vecinos exigen que siga así. Que este siempre ha sido un espacio sociocultural, este siempre ha sido un lugar de protección y entonces queremos seguir manteniendo esa situación. Pero tras años de planes frustrados, la propietaria, Santer, ha presentado este proyecto
dice que es una residencia universitaria. El edificio prevé además 4 plantas y cubierta en una zona muy sensible patrimonialmente y, lo que es más grave, 4 plantas de aparcamiento. Más de 400 plazas de garaje. En esta pequeña plaza, 400 plazas de garaje. Es una barbaridad respecto al tráfico que eso supondría. Alteración muy grave de un espacio histórico para la ciudad, por la que los vecinos están dispuestos a dar batalla. Y hoy hablamos con un arquitecto palentino que ha conseguido una beca en la mejor universidad del mundo, en Estados Unidos. Allí va a investigar las llamadas ciudades menguantes, lugares marcados por la falta de industria y la despoblación. Quizás les suene. Por eso él sueña con traer de vuelta la solución para la pérdida de habitantes que sufren capitales como la suya, Palencia. La cita es en el Bar Alaska, un edificio que proyectó el arquitecto emblemático de Palencia, Jerónimo Arroyo, un lugar para hablar con otro creador, con uno que cruzará el charco a bordo de una de las más prestigiosas becas en su rama. Hay un investigador que es el doctor Brent B. Ryan, de allí del MIT, y es especialista en shrinking cities. Allí en Estados Unidos hay muchas ciudades como Detroit que han sufrido una desindustrialización. Buscar soluciones desde la arquitectura a través de políticas, economía y entendimiento de la cultura. Por eso sueña con volver con la solución para conseguir que Palencia, al igual que otras ciudades, salga de la categoría de menguante. Ojalá pueda volver a Palencia, ¿no?, algún día y buscar solución a esto, ¿no? Aunque ya tiene alguna clave. Una intensificación en cuanto a actividades para los ciudadanos que tenemos, no para los que queremos tener. No obstante, para él la arquitectura puede ser un arma poderosa de transformación. Es una herramienta para hacer ciudad y para hacer que todos vivamos mejor en ella, de una forma global. A la espera de que la pandemia le permita viajar e investigar en Estados Unidos, nos citamos para otro café, el de vuelta, el que nos hará ver la ciudad con posibilidades de expansión. Son imágenes de un robo de joyas en Barcelona. Los Mossos han detenido este domingo a un ladrón que asaltaba a ancianos mientras paseaban por la calle. El criminal es un hombre de 27 años y nacionalidad colombiana y está acusado de 4 robos con violencia. Ya ha ingresado en prisión. En Reino Unido, una persona ha fallecido y 7 han resultado heridas durante un apuñalamiento múltiple. Ha ocurrido esta madrugada en la ciudad de Birmingham. Las fuerzas de seguridad británicas han abierto una investigación para esclarecer los hechos y descartar que se trate de un atentado. La cantidad de horas de tu vida. En Cantiveros, en Ávila, el pueblo ha rendido homenaje hoy al hombre que durante 40 años, toda una vida, se ocupó de forma desinteresada del mantenimiento del cementerio. Ahora, con 96 años, Domingo ha recibido el cariño de todos los vecinos. Además, a partir de hoy, el cementerio llevará su nombre. Yo iba a trabajar a la construcción y siempre tenía una hora libre para ir al cementerio. Estuve 30 años trabajando en la construcción y todos los días tenía una hora. Y de rodillas todo el tiempo. Las iglesias de los pueblos tienen que enfrentarse a menudo a expolios o robos de su patrimonio. El último caso lo encontramos en Aguilera, en Soria. Allí nunca había pasado, pero ahora ha sido dañada su iglesia de San Martín, que está declarada bien de interés cultural. Irene Rodríguez. Buenas tardes. El verano en Soria ha transcurrido tranquilo en lo que a expolios se refiere, pero aquí, en Aguilera, donde nos encontramos, han despertado con uno de sus capiteles. Así, se trata de una pieza que falta en el pórtico de esta iglesia de San Martín del siglo XII y dicen en el pueblo que no ha sido una gamberrada. El rostro que falta en esta escena del juicio de Salomón en Aguilera será prácticamente imposible de recuperar. Encima ahora que hay más vecinos en el pueblo, que podían estar más vigilados que en invierno, que somos muy poquitos, muy indignados con lo que ha ocurrido, no se lo explican.
Tiene pinta de haber sido un robo, en fin, no sé si digo por encargo o un capricho de alguien en particular, pero no tiene pinta de eso. Este verano la diócesis de Osma-Soria no ha realizado más denuncias por expolio que esta, pero en el último año y medio la oleada de robos en templos en la provincia terminó con la Operación Dovela en otoño de 2018. Se recuperaron 150 piezas de 5 municipios. A nivel institucional hay un comité de seguridad que se reúne este miércoles. Es un comité de seguridad que está formado por la Junta de Castilla y León, subdelegación del Gobierno, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Obispado. De lo que se trata es un poco de evaluar cada año cuáles han sido las actuaciones. Una de las sustracciones más recientes ha sido la del campanillo de Cirujales del Río, enmarcada en la denominada Operación Bell. La mayor dificultad para identificar a estos amigos de lo ajeno es la vigilancia de estos templos. En algunos se han llegado a colocar hasta cámaras de seguridad. En el Espinar, en Segovia, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está llevando a cabo la exhumación de 3 fosas comunes. Allí reposan los restos de 17 milicianos republicanos que fueron víctimas de la Guerra Civil. No tenían formación militar, pero se ofrecieron voluntarios para desplazarse de Madrid a Segovia para luchar contra los sublevados. Eso fue en julio de 1936. Ahora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica quiere que se dignifique su memoria. La mañana del 25 de julio de 1936 fueron emboscados en la plaza del pueblo y fueron enterrados sus cuerpos en 3 fosas comunes. La familia de uno de esos milicianos republicanos asesinados promovió los trabajos previos de exhumación en 2009. Estos días se ha sondeado el terreno, se han delimitado las fosas y se ha iniciado la localización de restos óseos. Fueron inscritos como milicianos marxistas sin identificar. Sí que había tres nombres y trabajando sobre esas tres identidades encontramos uno de los trabajadores del Ministerio de Fomento. Los trabajos todavía se prolongarán unos días, pero ya han dado resultados. De momento han aparecido restos de 7 individuos y ya hemos comenzado con las tareas de exhumación de los que están en superficie. Está previsto tomar restos de las muestras para crear un banco de ADN y contrastarlos con los familiares vivos que han aportado información genética. Y Zamora, que celebra estos días las fiestas de septiembre en honor a la Virgen de la Concha. Uno de los actos programados ha sido el del Festival de Folclore ayer en la Plaza de la Catedral. Aforo completo para disfrutar de actuaciones como la del grupo Don Sancho y su Jota de la Araña.